Buen día. Continuamos con la presentación de cadenas de Markov para la asignatura Modelos Estocásticos y Simulación para Computación y Telecomunicaciones, a cargo del profesor asociado Jorge Eduardo Ortiz Triviño. En este video se hablará de las cadenas de Markov reversibles en el tiempo. Consideremos una cadena de Markov estacionaria y ergódica, esto es, una cadena de Markov ergódica que ha estado operando por un largo tiempo. Si esta cadena tiene probabilidades de transición P sub ij y probabilidades estacionarias I sub i. Además, supongamos que a partir de cierto momento, la secuencia de estados van hacia atrás en el tiempo. Esto es, comenzando en el tiempo n. Consideramos la secuencia de estados x sub n menos 1, x sub n menos 2 y así sucesivamente. Resulta que esta secuencia de estados es a su vez una cadena de Markov con probabilidades de transición Q sub ij, definidas por la expresión que podemos ver en la pantalla. Entonces, estas probabilidades de transición Q sub ij vienen dadas por la expresión P sub j por P sub ji dividido sobre P sub i. Para probar que este proceso de reversión es de hecho una cadena de Markov, podemos verificar que se cumpla la siguiente expresión, que podemos ver en pantalla. Para esto suponemos que el tiempo actual es m más 1, y teniendo de partida la cadena de Markov x0, x1, x2, etc., se deduce que la distribución condicional futura xm más 2, x sub m más 3 y así sucesivamente, dado el estado actual x sub m más 1, es independiente del estado anterior x sub m. Sin embargo, la independencia es una relación simétrica. Por lo tanto, esto significa que dadas x sub m más 1 y x sub m son independientes de x sub m más 2 y x sub m más 3, que es lo que teníamos que verificar. Por lo tanto, el proceso inverso también es una cadena de Markov, con probabilidades de transición dadas por el Q sub ij que mostramos en la anterior diapositiva. Si este Q sub ij es igual a P sub ij para todos los ij, entonces esta cadena de Markov es reversible en el tiempo. La condición de reversibilidad en el tiempo también puede ser expresada por esta expresión. P sub i por P sub ij es igual a P sub j por P sub ji para todo ij. Se puede afirmar que para todos los estados i y j, la razón a la cual el proceso va desde i hasta j es la misma razón a la cual este va desde j hasta i. Esta transición de i a j y de j a i equivalente es una condición necesaria para la reversibilidad en el tiempo. Esto es, si x sub m es igual a i y x sub m menos 1 es igual a j. Entonces una transición desde i a j se observa si estamos viendo hacia atrás en el tiempo, y una de j a i si estamos viendo hacia adelante en el tiempo. Ahora, si podemos encontrar números no negativos, cuya suma de 1 que satisfagan esta ecuación, entonces se deduce que la cadena de Markov es reversible en el tiempo, y los números representan las probabilidades limitantes, como vemos a continuación. X sub i por P sub ij es igual a xj por P sub ji para todos los ij, dada la sumatoria de los x sub i sea igual a 1. De la sumatoria sobre i obtenemos lo siguiente. La sumatoria sobre los i de x sub i por P sub ij va a ser igual a x sub j por la sumatoria sobre los i de P sub j sub i. A su vez, esto es igual a x sub j. Otra vez dado si la sumatoria de los x sub i es igual a 1. Sigamos con un ejemplo de cadenas de Markov reversibles en el tiempo. Consideremos una caminata aleatoria con estados 0, 1 hasta m y con las siguientes probabilidades de transición. P sub i, i más 1 es igual a alfa sub i, que es igual a 1 más P sub i, i menos 1. P sub 0, 1 es igual a alfa sub 0, igual a 1 menos P sub 0, 0. Y P sub m, es igual a alfa sub m, que a su vez es igual a 1 menos P sub m, menos 1. Para todos los i igual a 1 hasta m menos 1. Sin la ayuda de ningún cálculo, podemos decir que esta es una cadena de Markov, la cual solo puede hacer transiciones desde un estado a uno de sus dos vecinos más cercanos.
y es reversible en el tiempo. Esto lo decimos ya que podemos ver que el número de transiciones desde i a i más 1 debe estar todas las veces dentro de 1, del número desde i más 1 hasta i. Esto es porque entre cualquiera de las dos transiciones desde i a i más 1 debe estar 1 desde i más 1 a i y viceversa. Por esto, la única forma de reentrar a i desde un estado mayor es vía el estado i más 1. Podemos obtener fácilmente las probabilidades que limitan al igualar cada estado y igual a 0, 1 hasta m-1. La razón a la cual el proceso va desde i hasta i más 1, con la razón a la cual este va desde i más 1 hasta i. Esto produce lo siguiente. Que pi sub 0 por alfa sub 0 se iguala a pi sub 1 por 1 menos alfa sub 1. Y que pi sub 1 por alfa sub 1 se iguala a pi sub 2 por 1 menos alfa sub 2. Y en general, pi sub i por alfa sub i igual a pi sub i más 1 por 1 menos alfa sub i más 1, para todo i de 0 hasta m-1. Resolviendo esto en términos de pi sub 0, llegamos a la siguiente expresión, que pi sub 1 va a ser igual a alfa sub 0 dividido en 1 menos alfa sub 1 por pi sub 0. Para pi sub 2 algo similar. En general tenemos esta expresión. Si evaluamos la sumatoria de los pi sub i de 0 a m igual a 1, obtendremos estas expresiones. Y para simplificarlo aún más, esto que sigue. Y teniendo la forma general de los pi sub i, podemos entonces decir que si los alfa sub i equivalen a alfa, podemos resumir en esta expresión. Y en general, para facilitarlo todo, los pi sub i van a ser igual a los beta super i por 1 menos beta sobre 1 menos beta a la m más 1, para todo i igual a 0, 1 hasta m, en donde reemplazamos beta por alfa sobre 1 menos alfa. Sigamos con otro ejemplo. Ahora consideremos un grafo conectado arbitrariamente, que tiene un número asociado w sub ij, asociado con el arco ij para cada arco. Aquí lo podemos ver. Ahora, consideremos una partícula moviéndose de nodo a nodo, de la siguiente manera. Si en cualquier momento la partícula reside en el nodo i, luego esta partícula se moverá al nodo j con probabilidad p sub ij, donde p sub ij es igual a w sub ij sobre la sumatoria de los w sub ij sobre los j, y donde w sub ij es 0 si i sub j no es un arco. Por ejemplo, para el grafo anterior podemos ver que p sub 1, 2 es igual a 1 medio. Aquí podemos ver cómo hallamos las ecuaciones de reversibilidad en el tiempo, reduciéndolas y haciéndolas equivalentes. Al final podemos ver que de forma general los pi sub i están dados por la sumatoria de los w sub ij sobre los j, dividido en la sumatoria sobre los i de la sumatoria sobre los j de los w sub ij. Esto lo vemos porque los pi sub i dados por la ecuación satisfacen las ecuaciones de reversibilidad en el tiempo. Esto se deduce que el proceso es reversible en el tiempo con las siguientes probabilidades limitantes. Pi sub 1 es igual a 6/32, pi sub 2 igual a 3/32, pi sub 3 igual a 6/32, pi sub 4 igual a 5/32, pi sub 5 igual a 12/32. Sigamos con un teorema de la reversibilidad en el tiempo. Una cadena de Markov ergódica para la cual p sub ij es igual a 0 siempre que p sub j i es igual a 0 es reversible en el tiempo si y solo si comienza en el estado i. Cualquier camino de vuelta a i tiene la misma probabilidad que el camino inverso, es decir, si p sub i, i sub 1 por p sub i sub 1, i sub 2 hasta p sub i sub k, i es igual a p sub i,
I sub k por P sub I sub k por I sub k menos 1, así hasta P sub I sub 1, I. Esto es válido para todos los estados, desde I sub 1 hasta I sub k. Una proposición de la reversibilidad en el tiempo. Consideremos una cadena de Markov irreducible, con probabilidades de transición P sub ij. Si podemos encontrar números positivos P sub i, con los i mayores o iguales a 0, y que estos sumen 1, y una matriz de probabilidades de transición Q que contiene todos los Q sub i sub j, tal que P sub i por P sub i j es igual a P sub j por los Q sub ji. Luego, los Q sub i sub j son las probabilidades de transición de la cadena inversa, y los P sub i son las probabilidades estacionarias de ambos, el original y la cadena inversa. La importancia de la anterior proposición es que pensando y viendo hacia atrás, podemos algunas veces adivinar la naturaleza de la cadena inversa, y luego usar las ecuaciones resultantes para obtener las probabilidades estacionarias, los P sub i y los Q sub i sub j. Aquí están las referencias que se usaron para esta exposición. Muchas gracias. Cualquier duda, espero sus comentarios.